Sí, está grabando. Hacemos otro ejemplo de parcial, digamos, son ejercicios que se tomaron, o sea, es exactamente así como va a ser el parcial, por si alguno no pudo venir al anterior, o sea, es otro modelo. Eh, si tienen alguna duda, aprovechen a consultar ahora. Entonces, eh, de nuevo, van a aparecer los mismos tipos de ejercicios que en el modelo de la semana pasada, que son los dos de integración con Gauss y con trapecios, el de diferenciación y el de diferencias finitas. Eh, la diferencia es que antes se hacían con Octave y ahora se hacen con Python. Entonces, el primero que aparece acá es este que dice la distancia de dt recorrida por un móvil se mide instante a instante y se presenta en este registro, les da un registro y, eh, y les pide, bueno, este es casi igual al que es otro registro, y es otra ecuación, pero es muy parecido al que vimos la semana pasada para usar el programita de diferenciación. Entonces les da la ruta del archivo que tienen para descargar el registro, que es un archivo de texto, digamos, que tiene todos los tiempos y las, y las distancias recorridas. Entonces ustedes lo descargan. Cuando lo descargan, acuérdense, se les va a guardar por defecto en la carpeta de descargas, y si no hay ningún archivo con el mismo nombre, se va a llamar registro, y si hay algún archivo con el mismo nombre, se pasa a llamar, le pone un número para distinguirlo. En ese caso, acuérdense de poner el nombre registro para que lo pueda leer la colada. Entonces, vamos a usar la colada del campus de diferenciación. Se van a tener que armar una copia local. Esto, aunque ustedes ya tengan su copia, siempre es mejor que la hagan con la última versión, por una cuestión de que, digamos, el modo de uso no va a cambiar, pero puede ser que mejoremos por ahí el archivo de salida para que quede más prolijo y eso. Entonces siempre usen la última copia. O sea, ya la forma en la que se usa la colab en sí no va a cambiar, lo que tienen que modificar y eso, pero ese archivo. El archivo este registro lo saco del link que pone la consigna. Ven que la consigna les da un link, que ustedes lo copian, lo pegan acá en la barra como siempre, y les abre un archivo que está subido a Drive. Entonces lo descargan y el archivo ese es un TXT que tiene todo este registro. ¿Está? Entonces se lo guardan, y después cuando se descargan la collab y arman su copia local, ese archivo que ahora lo tienen en la carpeta de descargas, vienen acá al costado que tiene esta carpeta y lo tienen que pegar acá. Ven que acá tienen sample data. Entonces este archivo lo arrastran para acá. Les hace una advertencia que lo que les dice es que esos archivos son temporales, digamos, que no los van a volver a tener cuando cierren la collab. Tanto los que le meten ustedes como los que genera el programa como salida. Todos esos archivos, una vez que se cierra el collab, se pierden, no están más, digamos. Entonces le decimos que sí. Y entonces, bueno, ahí importamos la collab. Esto lo que hace, esta celda no tiene que modificar nada, importa las librerías que se van a usar, que son NumPy, sistema para hacer la salida por archivo de texto, y Matplotlib para hacer los gráficos. Acá definimos como funciones las diferencias de primer orden hacia adelante, centradas y hacia atrás, y las de segundo orden, o sea, las de para la derivada primera y para la derivada segunda. Acá definimos la función de Richardson para estimar el error absoluto con dos integrales, una con separación h y una con separación 2h, y conociendo el orden sí, el orden de convergencia del error del método,
que no es el mismo si usan diferencias centradas que si usan diferencias hacia adelante o hacia atrás. Y, y entonces con eso van a hacer, lo que vamos a hacer es el registro, vamos a hacer la diferenciación usando todos los datos y usando la mitad de los datos para tener una separación de 2H. Y entonces punto a punto vamos a poder estimar el error tanto en la derivada como en la segunda derivada. En esta celda se abre el archivo que se llama registro, por eso es importante que cuiden el nombre, digamos, cuando lo descargan, que quede como registro para su local que lo entienda, o si les queda cambiado el nombre, lo tienen que cambiar acá. Y entonces acá arma los vectores X e Y, que es donde va a guardar todos estos datos que tiene el archivo, estas dos columnas, y los va a guardar en formato numérico y después cierra el archivo. Y en esta parte de acá, en estos ciclos for es donde va a ir calculando las diferencias en los primeros datos hacia adelante, en los datos del medio centradas y en los últimos datos hacia atrás. Y entonces con eso ustedes van a tener la estimación de la primera derivada y la segunda derivada de esto que digamos, la primera derivada de la posición respecto al tiempo sería la velocidad y la segunda derivada de la aceleración. Y entonces acá armamos el archivo de salida, que esto, ven, es lo que no está del todo bien configurado. Ahora vamos a ver cómo es que sale. Cuando ejecutan todo, se va a generar acá un archivo que se va a llamar salida. Y ese archivo van a ver que no queda bien, quedan medio desfasadas las columnas. Hay que ajustarlo un poco. Y además va a ser unos gráficos donde ustedes van a poder ver, bueno, que tenga sentido lo que se está graficando, digamos. Entonces, esto lo voy a cerrar. Y primero lo voy a guardar y después voy a guardar una copia. Guardar una copia en Drive. Voy a hacer una copia para no editar el original. Sí. En esta collab, igual particularmente en esta, no tienen que modificar nada en la parte de la programación de diferenciación, pero sí tienen que hacer unos cambios para el ejercicio puntual que les toque a ustedes, que ahora vamos a ver, que es como lo que hicimos la semana pasada, digamos. Entonces ahora, como hice una copia, tengo que volver a traer el registro. De esto no hay que modificar nada. Entonces si lo ejecutamos todo, ejecutar todas, van a ver que se va a generar un archivo que se llama salida. O sea, hasta ahora no modificamos nada. Solamente trajimos el registro, lo lee con estas celdas que tenemos acá ya programadas. Y, vamos, y acá generó la salida. Entonces, este es el tiempo. Esta es la velocidad, el error, los decimales. Los decimales significativos los calcula en función del error absoluto. La derivada segunda, que sería la aceleración, el error absoluto de la aceleración y los decimales significativos de la aceleración. Entonces ven que esto queda un poco desfasado. El ID sería la primera columna, el tiempo la segunda, la velocidad la tercera, el error la cuarta, y así. Entonces nos pedía que busquemos para el tiempo en el instante t igual a 5 segundos, que encontremos la velocidad del automóvil, o sea, la derivada de la posición en función del tiempo para el instante 5 segundos. Entonces, tienen que buscar en la segunda columna, que es la de tiempo esta, el instante 5 segundos, o el más cercano. En este caso este. La primer
columna es la posición, la segunda columna, no, perdón, la primera columna es la derivada primera, que es la velocidad. Así que la velocidad sería esta. Y esto tiene, bueno, 4 decimales significativos. Si nos dice 4 decimales significativos, sería hasta acá. Miramos el quinto, como el quinto es 0, quedaría el cuarto como está. De todas formas, la consigna nos pide que lo ingresemos con 4 cifras, o sea que en este caso está bien, así como está, digamos, esto es 4 cifras, que de todas formas coincide con los decimales significativos. Y después nos pide que calculemos el error absoluto de la derivada, calculada en el instante t igual a 10, ya no en 5, sino en 10, sabiendo que la expresión exacta de la distancia d de t recorrida es, y nos da la expresión que es parecida a la de la semana pasada, también un poco, pero es muy parecida, y esto es lo que sí vamos a programar en la Colab. Es decir, ustedes la Colab no la modificaron en nada para conseguir la parte de diferenciación numérica, eso ya se los dimos andando, digamos, pero sí programan esta segunda parte para tener el valor exacto. Entonces les dijimos que la función exacta de la posición en función del tiempo es eh, de la posición, sí, de la distancia. Distancia del tiempo es 2 puntos, return, menos 50 más 5 por 5 veces el tiempo, más 70 veces, y e elevada al algo es una función de NumPy que es exp, y entre paréntesis ponen aquello a lo que están elevando a n. Entonces sería numpy.exp menos 7 sobre menos t sobre 7. Y lo que nos interesa en realidad es la derivada, eh, que sería la velocidad de t, que sería la derivada de esto. O sea, 5 más 70 sobre 7, sería menos 70 sobre 7, queda 10 por esto mismo. El sobre 7 es por la derivada de lo que está acá adentro, ¿no? Esta entonces sería la velocidad. Y nos pide que calculemos el error absoluto sabiendo que en el instante t igual a 10. Entonces, velocidad en el instante 10 va a ser la función velocidad evaluada en 10 segundos, la velocidad estimada en 10, velocidad estimada para 10 es la que salió del programa, que es la que ustedes tienen en el registro este de salida. O sea, así como buscamos antes la de 5, buscamos ahora la de 10. Bueno, y esta es la velocidad. Eh, la copian y vamos a guardarla acá. Es igual a esto. Y entonces el error absoluto, sí, el absoluto es numpy punto valor absoluto, porque no nos importa el signo, de la velocidad absoluta menos. Bueno, en realidad podríamos calcularla con el signo en este caso, porque sabemos cuál es o sea, el valor verdadero es velocidad-sub 10. Entonces podríamos tenerla con el signo, pero en general el signo no nos interesa. Y vamos a pedirle que imprima eso. En este caso nos pedía, sí, el error absoluto, sin signo en notación decimal con una cifra. Entonces vamos a pedirle que imprima print. El error absoluto es error absoluto. Nos dice que es 1,036 por 10 a la menos 5. O sea, 0,036
4 ceros, 1, con una cifra, ¿no? Entonces sería 0.00001, porque lo pide con una cifra y en notación decimal. Bueno, bueno, acá no me deja enviar porque estamos previsualizando un cuestionario. No, no es como el otro que habíamos hecho que era el de prueba. Pero esto es así ya. Pero ven que es casi lo mismo que el que vimos la semana pasada. Eh, Después, a partir del registro de un velocímetro cuyos valores de velocidad se midieron cada un segundo durante un minuto, estime la distancia. ¿Ven? Este era un registro de distancias y les pedía que calculen la velocidad, que es la derivada primera. Entonces usaban diferenciación. Este es el registro de un velocímetro que les da los valores de velocidad, entonces les va a pedir que lo integren usando la regla de Simpson. Entonces, si ustedes integran esas velocidades en el registro de tiempo, lo que van a tener es la posición, digamos, o la distancia recorrida más que la posición. La posición no, porque la posición depende de la dirección de la velocidad, pero si integran la velocidad en el tiempo, tienen la distancia recorrida durante todo el minuto, integrando con la regla de Simpson. Además, se estima el error utilizando el método de Richardson, que eso ya lo hace la Colab. Para esto calcule la integral usando separación h un segundo y separación h igual a 2 segundos. Entonces descargan el registro igual que como hicimos recién, copiamos el link, pegamos, lo descargo. Como se llama igual que el otro, ven, me va a cambiar el nombre, entonces tengan cuidado con eso, que no les quede, que no usen, tengan cuidado de cambiar los nombres, borrar el otro para que no se les vaya a confundir de un ejercicio al otro. Descargamos la colada de integración. Es la misma para trapecios y para Simpson. Entonces vamos acá al aula, buscamos la de integración numérica, trapecio Simpson, la abrimos, generamos la copia. Archivo, guardar una copia en Drive. Y entonces acá hay que pegar el registro. Entonces, acá eh, y esto no se modifica, es importar la librería que usamos, que es NumPy. Estas funciones tampoco las tienen que modificar, es la función para hacer la integración de trapecios, que es la que calcula las áreas, digamos, de esos trapecios que salen de hacer una interpolación lineal, o el área debajo de las parábolas que salen de hacer la interpolación, digamos, con parábolas de Simpson. Lo que tienen que modificar acá es qué método quieren usar, en este caso Simpson está bien, 2. Después, solamente esto tiene que modificar, digamos, la línea 4. Después de acá no tiene que modificar nada porque esto establece el orden de convergencia del método, que depende, o sea, para trapecios va a ser siempre 2, para Simpson va a ser siempre 4. Acá se hace la lectura del archivo de entrada. Este archivo es igual que el otro, digamos, van a ser dos filas, una de tiempos, una de velocidades en este caso. Entonces fíjense que hace un ciclo loop y un ciclo for, perdón, y lee todas las líneas del archivo y va guardando esos valores como valores flotantes, o sea, numéricos. Cierra el archivo y después acá, según el método que hayamos elegido, si el método es igual a 1, bueno, integra contrapesos. Y si el método es igual a 2, llama a la función Simpson. Y después hace lo mismo, pero con separación 2h. Y entonces eso lo hace para poder para tener dos estimaciones de la integral, una con separación h y una con separación 2h, y poder calcular el error aproximado usando el método de Richards, conociendo el orden de convergencia del método usado. Y entonces abajo les da directamente la respuesta, digamos. Entonces acá, digamos, en este lo único que hay que modificar en principio sería el método que quieran. Está bastante simple.
Y fíjense entonces, nos dice que la integral con separación h es 317,2833333336 y con separación 2h 317,806. Entonces el error aproximado por Richardson es 0,58. Y esto de las cifras significativas en realidad es una aproximación que hicimos nosotros cuando agregamos que el error relativo aproximado es el error aproximado por Richardson dividido el valor más exacto que tenemos, que es la integral con separación h, y las cifras las calculamos como el logaritmo en base 10 del error relativo sobre 5. Eso negativo redondeado hacia abajo. Bueno, o sea que, digamos, el valor más exacto que tenemos es el de separación h. Nos dice que tiene tres cifras, o sea que sería 317. Como la cuarta cifra es un 2, queda 317. Entonces acá sería, ingrese el resultado con las cifras correspondientes. 317. O sea, en este, bueno, no había que hacer nada, ¿no? Eh, Esta es la integración con Gauss, que acá lo que van a tener que hacer sí es programar esta funcióncita. Se sabe que la variable x tiene una distribución log normal, o sea, es como el ejemplo que vimos la primera vez que vimos integración de Gauss, que lo habíamos hecho con la normal, ahora es log normal, pero es lo mismo. O sea, solamente tiene otra función de densidad. Se sabe que el valor medio mu es 5, el desvío estándar sigma es 2. Se quiere calcular la probabilidad de que x adopte un valor entre 15 y 300. Esta probabilidad es la integral de la función de densidad de probabilidad entre los valores de 15 y 300. La función de distribución de probabilidad de la función normal. Bueno, me equivoqué, es de la función log normal, ¿no? De la log normal, en función de mu y sigma, que son los parámetros, es esta. Es log normal, no normal. La normal es casi lo mismo, pero sin el probabilismo, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es programar esto, y acá les damos como consejo, por si no se dan cuenta, digamos, acuérdense siempre lo que ustedes integran es función de una variable. Todas estas otras cosas no son variables, son constantes para el problema, entonces los ponen como constantes. Eh, y otra cosa que aclaramos acá, porque podía dar lugar a confusión, es que el ln en los lenguajes de programación, tanto en Octave como en Python, es logaritmo, log. Digamos, en general en la calculadora, si uno pone log, calcula el logaritmo en base 10. Y si uno quiere calcular el logaritmo natural, hay una tecla que es ln. En estos lenguajes no. El logaritmo es logaritmo natural, y si uno quiere el logaritmo en base 10 es log 10, que es la única salvedad que hay que hacer. Entonces estime la probabilidad solicitada integrando la función con el método de Gauss usando 5 puntos de integración y dé el resultado con 4 cifras. Acá les decimos directamente con cuántas cifras darlo porque acá no hay estimación del error. Entonces de nuevo lo mismo. En este caso no hay registro. Para usar el método de Gauss hay que conocer la función, porque esa función hay que evaluarla en unos puntos determinados, que son los puntos de Gauss, que tienen asociadas una coordenada en X y un peso. Entonces uno evalúa la función en esos puntos X, multiplica el resultado de evaluar la función en los puntos por los pesos de Gauss y hace la suma de todo eso. Además, esos puntos, Gauss los definió para un intervalo entre -1 y 1, entonces cuando uno quiere integrar otro intervalo tiene que hacer una transformación de coordenadas. Pero todo eso ya está metido en la colada. De forma tal que lo que les queda hacer a ustedes es programar la función nada más. Ustedes buscan la colada. Ya está. Y vamos a guardar una copia. Bueno, vamos a guardar una copia. Acá ya tengo mi copia.
Bueno, entonces, esto importamos la función. Esto lo voy a borrar todo. Eso quedó un ejemplo que habíamos hecho, que era parecido pero distinto. Entonces, de esta no tienen que modificar nada. De acá no tienen que modificar nada porque es donde programamos la función la que implementa el método de Gauss. Esta función f cuadratura Gauss implementa el método de Gauss y recibe como parámetros los dos límites del intervalo en que quieren integrar a y b, y el n, que es la cantidad de puntos de Gauss que quieren usar, y sirve hasta 5 puntos. Y después acá abajo sí van a tener que programar los tres parámetros que le quieren dar a la función. Entonces vamos a programar la función primero. Es 1 sobre x por sigma. Fíjense, los parámetros son mu y sigma, que los tenemos. Mu es 5 y sigma es 2. Entonces, mu es 5. Sigma es 2. Y lo que tiene que retornar es todo esto. 1 sobre x por sigma por raíz de 2pi. X por sigma por numpy.sqrt, y entre paréntesis 2 por, y creo que pi también está definido en numpy, no estoy seguro, entonces cuando no sepan si algo está en numpy o no, por las dudas búsquenlo. Numpy pi, perdón, numpy pi, yo creo que sí, pero vamos a ver. Numpy.infinite. Bueno, y si no más fácil, vamos a eh, poner print np. Me dice que hay muchas gestiones porque abrí muchas colas, entonces le voy a decir que cierre las otras sesiones. Ustedes guárdenlas cuando terminen de usarlas. Ya se está quejando por esto. Sí, ven, el pi está dentro de NumPy. Entonces, no, porque le puse que no imprime, no imprime. Entonces vamos a poner 2 por pi y todo esto multiplicado a e a la todo esto, y entonces eso sería numpy.ext por np.ext de menos la diferencia entre el logaritmo que es np.log de x menos mu, todo eso elevado al cuadrado, dividido 2 veces sigma al cuadrado. Pero lo que está dividido 2 es todo lo que está como exponente de. Entonces, dividido 2 sigma cuadrado. Y esto entre paréntesis. Ahí está. Entonces ya tenemos la función. Vamos a hacer un chequeo. Entonces es 1 sobre x por sigma por raíz de 2pi. Todo eso por e a la numpy log de x menos mu, todo eso al cuadrado, el negativo fuera, sobre 2 por sigma al cuadrado. Ok. Bueno, entonces, listo. Y ahora entonces esta función no hay que modificarle nada, y acá sí hay que poner los límites que son los que nos pedía el denunciado.
Entonces nos pidieron que busquemos la probabilidad de que X adopte valores entre 15 y 300, o sea, estos valores y con 5 puntos de Gauss. Fíjense que les pedía que calculen, eh, estime la probabilidad solicitada integrando la función con el método de Gauss usando 5 puntos de integración. Entonces nos dice que la integral es 12. Bueno, no puede ser porque la probabilidad no puede dar más que 1, ¿no? Sé que algo debemos haber programado mal. Eh, Acuérdense eso, ¿no? La probabilidad más que 1 no puede dar. Yo sé que hay algún error acá. Entonces, mu es 5, sigma es 2. Sigma es 2. Y entonces esto tiene que retornar. Uno divide... Ah, acá está el problema. Todo esto que está dividiendo me olvidé ponerlo entre paréntesis. Es 1 dividido todo esto. Entonces, 1 dividido x por sigma por raíz cuadrada de 2pi, todo eso, el 1 sobre todo eso, por e a la, todo esto. Ahora sí. Bueno, y ahora sí tiene sentido. Entonces, 51 y nos pide con 4 cifras. Entonces, 4 cifras sería 0,4 a partir de la primera distinto de 0, o sea, a partir del 5, ¿no? 8. Y miramos la quinta, y la quinta es un 8, entonces la cuarta pasa a ser 9. 0,5109. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos todos bien? ¿Hay alguna duda? Bueno. Y el último, ven que son todos medio facilones estas cosas, ¿no? Pero, o sea, la gracia no es que, o sea, no hay que ser un genio para resolver esto, pero la idea es que ustedes vean lo que se puede hacer con Python. O sea, el provecho a esto se lo van a sacar si después lo siguen usando, si no, va a estar medio perdida esta materia. Pero si ustedes esto lo siguen usando el año que viene, por ejemplo, en otras materias lo pueden usar, o sea, puede ser tan complejo, tan útil o tan poco útil como ustedes quieran. Pero digamos, todo lo que pueden hacer con Excel lo pueden hacer con un Python de estos, sí, es gratis. Eh, bueno, el sistema de la imagen tiene una masa de M de 3, una rigidez K de 2, un amortiguamiento de 0,2. Las condiciones iniciales es que no hay desplazamiento, no hay velocidad, no hay aceleración, o sea, está quieta. Y la función de carga en el tiempo, fíjense, la clase pasada habíamos hecho una función constante, no había que hacer demasiado. Ahora tienen que programar los triangulitos. Es una lineal creciente entre los instantes de tiempo 0 y 3 y lineal decreciente entre 3 y 6. Empezando desde 0 con un máximo de 2 y terminando en 0. Utiliza separación igual a h máximo sobre 300. Indiquen notación decimal utilizando coma como separador decimal y 4 cifras. La posición en el instante más cercano a 10, la velocidad y la aceleración. Bueno, entonces vamos a bajar la Colab que es para esto, que no es la misma que la que usan en el trabajo práctico. La del trabajo práctico la tienen adentro del mismo enunciado del trabajo práctico. O sea, acá adentro está la Colab que usan para el trabajo práctico. Y esta, no, bueno, no, quedó acá. Pero es la que no dice TP, la que dice diferencia finita sola.
La idea era que la otra quedara ahí adentro para no confundir. Pero bueno, acuérdense. O sea, la que dice TP es la de TP y la otra es la de parcial. Vamos a hacer guardo una copia. Bueno, de nuevo, importamos las librerías que necesitamos para imprimir el archivo de salida para hacer los gráficos, de eso no cambia nada. Y la masa, la masa es 3, eso queda como está. La rigidez K es 2, ponemos 2. El amortiguamiento es 0,2. La posición es indeformada, la velocidad indeformada, el tiempo inicial es 0. Acá hay que definir la función de carga, voy a borrar todo esto, vamos a armar, tiene que ser bilineal, y después nos hace unos grafiquitos abajo que nos sirve para que lo hayamos programado bien, o sea, son de recta, pero por las dudas. Acá no hay que modificar más nada, esto arma los vectores, y acá hay que modificar si la separación nos dice que usemos h máximo sobre 300. Y nos pide el instante más cercano a 10. En el parcial de ustedes les vamos a poner qué tiempo usar, qué duración. Digamos, la idea es que tiene que ser un poquito más de 10 por las dudas, porque esto, como usa diferencias centradas, podemos hacerlo hasta 11. Pero eso se los vamos a aclarar para que queden, para que todos tengan el mismo. Y esto ya genera el archivo de salida y los gráficos. Entonces lo que hay que programar acá es la carga. Entonces, def carga, vamos a definirla, tiene que ser creciente desde 0 hasta 3, o sea que esto no tiene ordenado el origen y la pendiente es, bueno, en 3 sube 2, o sea que es 2 tercios, 2 tercios por t, pero eso es cuando el tiempo es menor que 3. If t menor que 3, bueno, 2 puntos, esto. Si no, else, pero no else, el if. Si no, si el tiempo es menor que 6. Bueno, y esto también está mal, porque en realidad esto es eh, si el tiempo es mayor que 0, pero el tiempo va a ser mayor que 0 porque nuestro análisis empieza para tiempo t0 igual a 0, pero de todas formas lo podemos definir para que no haya confusión. T mayor a 0 and t menor que 3, esto. Si no, tiempo. Vamos a poner de nuevo. No, voy para que no, voy a hacer, si el tiempo es menor que 0, 2 puntos, return 0. El if, si no, si el tiempo es menor que 3, return 2 tercios de t. El if, si el tiempo es menor que 6, return. Y acá tenemos que poner la ecuación de esta recta. Esta recta sí tiene ordenada el origen. Fíjense, si esto en 3 sube 2, quiere decir que esto está en 2, subiría hasta 4. O sea que esto es 4 menos, y la pendiente es la misma que esta, ¿no? Porque en 3 también baja 2, o sea que esto sería menos 2 tercios de t. La misma pero negativa. Si no, es return 0. Bueno, creo que debería estar bien. Ejecutamos todas y vamos a los gráficos antes de nada a ver que haya hecho bien esta carga, ¿no? Fíjense, de 0 a 3, suponemos que acá está el 3, porque acá está el 2, acá está el 4. Esto llega hasta 2 y baja de nuevo hasta 6. O sea que la programamos bien. Y bueno, acá vemos la respuesta que no sabemos cómo tiene que ser, pero tiene sentido, digamos. Fíjense que no coincide exactamente con el pico, y si hubiéramos hecho, pasa que hicimos el análisis cortito, lo hicimos de 10 segundos. Vamos a hacerlo más largo para ver un poco más de la respuesta, a ver cuánto tarda en amortiguarse esto. Total, esto, digamos, el gráfico no es para el parcial, pero es por curiosidad.
ven que se va disipando la energía y vuelve a su posición de equilibrio indeformado en algún momento. Bueno, y acá en la carpeta esta nos tuvo que haber generado un archivo de salida, que es este, que es de donde vamos a sacar lo que nos están pidiendo, ¿no? Que fíjense, ven, esto es lo que yo les digo que podemos cambiarlo y que por eso usen la última versión. Esto lo tendríamos que ajustar. Así que hay que ponerse a probar ahí. Eh, Esto vamos a tratar, igual ya saben cómo es, ¿no? La primera columna, tiempo, la segunda, carga, la tercera posición, la cuarta, velocidad, la quinta, aceleración. Se fijan hasta que vamos a tratar de que quede más prolijo, pero es lo mismo. O sea, en sí no va a cambiar mucho. Entonces nos pide el instante más cercano a 10, la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces busco el instante más cercano a 10. Pasé. Bueno, y hay que ver entre este y este. Este es 9,993, casi 4, o sea que la distancia está en 0,06 más o menos. Y la distancia está en 0,02, o sea que este es el más cercano. Y llevo todo esto, llevo este registro que es el que me interesa. Voy a abrir un bloc de notas para copiarlo temporalmente. Quiero ver qué es la segunda columna que... Ah, la carga. La carga para el instante 10 ya es 0 porque fíjense que la carga va de 0 a 3, ¿no? Entonces todo esto lo borro. Entonces tengo que poner la posición, la velocidad y la aceleración en el instante más cercano con separador decimal, coma, coma, coma y coma. Y con 4 cifras. 4 cifras, o sea, busco las primeras 4 distintas de 0, miro la quinta, en este caso la quinta es 6, así que esta pasa a, era un 3, pasa a 4. En este caso la quinta es un 2, así que la cuarta queda como esta. Y en este caso la quinta es un 3, así que la cuarta queda como esta. Esta que es negativa la pongo con el signo, las que son positivas no les pongo más. Bueno, y listo, ¿no? Sería eso. ¿Dudas? Ven que es más o menos lo mismo, o sea, no va a haber mucha diferencia, no hay mucho más que hacer con esto. O sea, es lo que es. La idea de esto es que sepan que los métodos numéricos existen, que se pueden resolver problemas que analíticamente no se pueden resolver, que en la práctica no les va a quedar otra que usarlos, digamos, tienen que conocerlos, y que aprendan la prueba, que vean lo que se puede hacer con la programación, que se puede hacer mucho más que lo que hacemos acá, que digamos es un camino que van a tener que caminar solos. Eh, ¿Dudas? Bueno, Le tengo la vamos. grabación.